estaban con mucho frío. Los veo todos con buzo y campera, y yo estoy un poco más, me quiero sacar la remera. No, es que en las casas todavía está fresco, afuera está lindo, pero por lo menos en mi casa Claro. no es muy... La casa está fresco todavía. Acá lo mismo. En Santo Domingo, acá, como estoy en una playa, tengo mucho calor, por eso. Bueno, empezamos entonces, voy a compartir pantalla. Vamos acá. ¿Se puede ser que está de vacaciones? Obvio. Algo en el fondo. Sí, ya en la clase próxima van a ver tomando sol, dando clase tomando sol. Ah, qué bueno, qué envidia. Bien. Ni hablar la del parcial. Claro, la del parcial, pero me van a ver van a ver los pies nomás, los pies sobre la mesada, sí, y un ferré van a ver, es lo único que van a ver. Bien, esperen que quiera entrar más gente. Bueno, lindo momento para que se tilde todo. Ahí está. Esperen un cachitito. Tengan paciencia los que quieren entrar, que se tildó los que quieren entrar con lo que estoy compartiendo. Un video hermoso. Bueno. Vieron las 3 de la tarde. Esperen. A ver. Ah, porque entraban muchos juntos. Bueno, quedaron ahí los que quieren entrar. Quedó como congelado. Esperen un minuto. Vamos a darle un refresh. Ahí va. Bien, ahí está, ahí volvimos. Disculpen que salí un ratito porque se había tildado. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, listo, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a compartir pantalla. Bueno, pero si la admití recién. Hay mucha gente aquí. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Seguimos grabando, buenísimo. Compartir. Bueno, entonces retomamos el Jamboard de la vez pasada, el que era de soluciones. ¿Sí? Y a ver, hasta acá habíamos llegado, lo de las propiedades coligativas. Entonces ahora voy a retomar en este mismo Jamboard un poquito sobre soluciones. No voy a agregar un tema nuevo, sino que voy a explicar cómo se resuelven lo de las soluciones, cómo se averiguan las concentraciones y cómo se trabaja con la fórmula de propiedades coligativas. Entonces vamos un poquito... ¿Tiene que alguien más quiere ingresar? Ahí está. Entonces vamos un poquito acá con las concentraciones físicas, las que son porcentuales. Entonces, recuerden que estas concentraciones, que son porcentuales... Buen día, profe. Hola, chicos. Hola, Nora, ¿cómo andás? Estas concentraciones que son porcentuales, ¿sí? Acá lo voy a dibujar así, por ciento masa en masa, van a tener un significado. En realidad escribo esta así, pero todas van a tener el mismo significado. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Este por ciento siempre se refiere a la solución, ¿sí? 100 partes de la solución. ¿Está bien? 100 partes. Después vamos a ver esas 100 partes en qué están. 100 partes de mi solución. Por eso son porcentuales. Recuerden que SC es solución. Esperen que alguien quiere entrar. Admitir. Bien. Entonces, ahora, esta M y estas dos M significaban masa en masa. Entonces, estas 100 partes van a tener que ver con esta M de acá atrás. Esta M me va a decir si esas partes están en gramos, o están en centímetros cúbicos, o en lo que estén. Entonces, en este caso, van a estar en gramos.
Y lo que me falta aclarar es que el porciento masa en masa va a tener un numerito acá adelante. Esperen que alguien más quiere entrar. Profe, Sí, Laura Gorosito me pidió que le avisara que hoy le tocó trabajar y que se le está haciendo imposible conectarse ni siquiera desde el trabajo. no hay Así que problema. Avisale que quede grabado, que se acuerde que quede grabado. No pasa nada. dale, le aviso, pero quería que le diga. Dale, ningún problema. Profe, a Bien. mí me avisó también Joana Valenzuela que quizás no se pueda conectar bien. Bueno, Estoy no hay ningún trabajando. problema. No hay problema, gente. Entonces, esta M que aparece acá va a tener que ver con un número que yo todavía no puse y que va a estar acá adelante. Este número y esta M me van a decir cuánto, ¿sí? Cuánto soluto. ¿Está bien? Esto yo se lo pongo para porciento masa en masa, pero en realidad es para cualquier porcentaje de las concentraciones, va a ser así. ¿Cuánto soluto? Y en este caso, como dice M, que es masa, ¿cuánto soluto en gramos? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo para empezar a poder resolver esto. Esta lógica que les puse acá va a ser siempre lo mismo. Si es porciento masa en masa, van a ser gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Si son porciento masa en volumen, van a ser gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Si son porciento volumen en volumen, van a ser centímetros cúbicos de soluto sobre centímetros cúbicos de solución. ¿Me siguen? ¿Me entendieron hasta ahora? Sí, sí, profe. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Voy a escribir acá, para que tengan idea. Voy a hacer distintos tipos de ejercicios, distintos tipos de enunciados para que vean cómo se calcula. Entonces, se preparan 250 centímetros cúbicos de solución, ¿sí? 5% masa volumen. Y de densidad, vamos a poner 1,02. 1,02 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Está? ¿Creen que alguien quiere entrar? Vamos a ver quién quiere entrar. Tira acá. Bien. Vamos a cambiar la letra. Vamos a ponerla más chiquitita. Sí, entonces. Vamos a poner, calcular la cantidad de soluto presente en la solución y la concentración en porciento masa en masa. ¿Ven? Vamos a explicar cómo se hace esto. Bien, lo primero que tengo que saber cuando yo tengo este tipo de problemas es destacar las cosas que me sirven, los datos, ¿sí? Entonces, voy a agrandar un poquitito más acá, así puedo resolver más fácil. Vamos a anotar los datos. Entonces, voy a anotar acá los datos y vamos a ir resolviendo. Vamos a ver qué me sirve, qué no me sirve. Admitir a Maxi, bien, listo, perfecto. Entonces, lo primero que tengo es el volumen de solución. Tengo volumen de solución, ¿sí? Que es 250 centímetros cúbicos. Bien. Eso es lo primero que sé. Lo segundo que sé es la concentración de la solución. Es una de las concentraciones. Entonces, sé que la concentración es 5% masa volumen. ¿Ven? Acá está lo que les decía, el numerito, por ciento, masa sobre volumen. Bien. Lo tercero que sé es la densidad. La densidad de la solución es 1,02 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Me pide calcular la cantidad de soluto, entonces no lo puse, pero es en gramos de soluto. Entonces vamos a decir que gramos de soluto es lo que tengo que averiguar. ¿Sí? Con lo cual esto va a ser una de mis incógnitas. Y lo otro que me pide es la concentración en porciento masa en masa.
masa en masa. Esas van a ser mis dos incógnitas por ahora. Entonces, vamos a resolverlo. Con estos pequeños datos, ya lo podemos hacer. Lo primero que voy a hacer, esto se puede relacionar mucho con regla de 3. Si a ustedes les queda cómoda la regla de 3, usamos la regla de 3, no hay ningún problema. Hay fórmulas también, pero para mí siempre es mejor la regla de 3 en este sentido. Vamos a decir lo siguiente. Si yo sé que mi concentración es 5% masa volumen, esto quiere decir que en 100 centímetros cúbicos de solución, ¿por qué? Porque recuerden, 5 habla del soluto, por ciento en 100 y de la cantidad de solución, volumen. Entonces 100 centímetros cúbicos de solución, yo tengo 5 gramos de soluto. Eso es lo que ya sé por la expresión de la concentración. Eso es lo que me dice la expresión de la concentración. Esperen que alguien quiere entrar. Esperen que alguien más quiere entrar. Bueno, ahí está. Recuerden que las concentraciones no me dicen cuánto tengo de soluto, simplemente me dan la relación. Entonces, si yo tuviese 100 centímetros cúbicos de solución, tendría 5 gramos de soluto. Pero si se fijan, tengo 250 centímetros cúbicos de solución. Entonces digo que en 250 centímetros cúbicos, ¿sí?, va a haber X cantidad de soluto, que es justamente lo primero que me pide. Entonces, regla de 3, ¿cómo se calcula la regla de 3? Multiplico cruzado, divido en línea, 250 centímetros por 5, dividido 100 centímetros cúbicos. Vamos a anotar acá lo que estoy diciendo. 12,5. Perfecto, 12,5 gramos de soluto es lo que obtengo. ¿Está bien? Entonces, ya sé, ¿sí?, ya sé que en 250 centímetros cúbicos de solución hay 12,5 gramos de soluto. Ya respondí la primera incógnita. Ahora me falta expresar la concentración por ciento masa en masa. Para eso voy a hacer uso de la densidad, recordando lo siguiente. ¿Sí? Acá vamos a ir completando ya. Entonces ponemos 12,5 gramos de soluto. Lo que vamos a hacer ahora es, haciendo como les dije, uso de la densidad. Recuerdo, si la densidad es igual a masa sobre volumen, y fíjense que yo tengo la densidad de la solución y el volumen de la solución, puedo despejar de acá la masa de solución. Entonces, voy a decir que mi masa de solución va a ser la densidad de la solución, obviamente, por el volumen de esa misma solución. Con lo cual voy a decir que mi masa de solución, esperen que alguien quiere entrar. Mentira acá. Con lo cual mi masa de solución va a ser 1,02 gramos sobre centímetros cúbicos por 250 centímetros cúbicos, que es el volumen que tengo. Obviamente, centímetro cúbico dividiendo y centímetro cúbico multiplicando se van a cancelar, con lo cual me va a quedar expresada la masa de la solución en gramos. ¿Cuánto da esta cuenta, por favor? 255 gramos. Bien, perfecto. La masa de solución es de 255 gramos. Y esto como regla general, siempre que la densidad sea mayor a 1, voy a obtener más masa que volumen. ¿Tá? Si la densidad es menor a 1, voy a tener más volumen que masa. Esperen que alguien quiera entrar. Bien. Bien, entonces ya sé que tengo estos 255 gramos de solución que ocupan un volumen de 250 centímetros cúbicos. Estoy hablando de la misma solución, simplemente que acá estoy hablando del espacio que ocupa y acá estoy hablando de la masa que tiene. Empezamos a armar otra regla de 3. En estos 255 gramos de solución, yo tengo la misma cantidad de soluto, porque estoy hablando de la misma solución. Nomás que en una estoy hablando de la cantidad de materia y en la otra estoy hablando del espacio que ocupa. Entonces, en 255 gramos de solución, yo tengo 12,5 gramos de soluto. Es lo que acabo de calcular recién. Esta cantidad de soluto, ¿sí?, es la que hay en este volumen y que tiene una masa de 255. ¿Me siguen? 12,5. Sí, profe, sí. Bien. Ahora les comento que se puede hacer de otra manera también, ¿sí? Pero les va a dar lo mismo. Entonces, en 100 gramos de solución,
en 100 gramos de solución, cuánto soluto tengo. ¿Sí? Y hago la cuenta. 100 por 12,5 dividido 255. ¿Cuánto da esto, por favor? 4,9. Bien, 4,9 gramos de soluto. Y esto, que me da a mí acá, es el porciento masa en masa. Entonces voy a decir que la solución, la concentración de la solución es 4,9%. Y siempre que las densidades sean cercanas a 1, el porciento masa en masa y porciento masa volumen van a ser muy semejantes, muy similares. 4,9% masa en masa es mi concentración. ¿Está bien? Otra forma de poderlo calcular es usando también la densidad, pero teniendo en cuenta esto. Teniendo en cuenta este centímetro cúbico, ¿sí? Yo sé que ahí hay 5 gramos de soluto. Entonces, estos 100 centímetros cúbicos con la densidad lo paso a gramos y me va a dar cuántos gramos tengo. Es decir, en vez de multiplicar los 250, multiplico los 100. ¿Se entiende lo que digo? Voy a decir así. Masa de solución, ¿sí?, es igual a 1,02 gramos sobre centímetros cúbicos por 100 centímetros cúbicos. Y esto me da la masa de solución. ¿Cuánto da esto, por favor? 1020. ¿1020? No. Por 1,02. 1,02, perdón. Te da 102 entonces. Sí. Ahí está. 102 gramos de solución. Ahí está. ¿Sí? Este se va con este. Y entonces ahora la regla de 3 es la siguiente. Si en 102 gramos de solución tengo 5 gramos de soluto, ¿sí?, en 100 gramos de solución, ¿cuánto tendría? ¿Ven? Si me hacen la cuenta, les tiene que dar exactamente lo mismo. Tiene que dar 4,9. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. Bien, entonces, esto que estoy haciendo yo, ¿sí?, se llaman reglas estequiométricas, en realidad, por así decirlo. Son reglas de 3, son combinaciones que se pueden hacer de distintas maneras para llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que de las dos maneras yo llego al mismo resultado. ¿Está? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, si me puede dejar copiar un poquitito lo de arriba. Tranqui que esto lo paso. Yo paso toda la clase, paso Jamboard, todo les paso. Ah, listo. ¿Sí? No se preocupen tanto en copiar. Si no, hagan captura de pantalla, pero igual yo les paso todo el Jamboard. Porque como estamos cortos de tiempo, tengo miedo de no llegar en algunas cosas. Entonces, vamos ahora a otro tipo de ejercicio, ¿sí?, donde yo no sé las concentraciones y las tengo que averiguar. Entonces vamos con lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Se prepara una solución mezclando. Vamos a poner 200 gramos de cáustica, vamos a poner. Y 750 gramos de agua, teniéndose una solución de densidad 1,001 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Calcular la concentración de la solución en porciento masa en masa y porciento masa en volumen. ¿Verdad? Miren. Bien, entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Cuando yo tengo un ejercicio de este estilo, lo que tengo que hacer es primero detectar quién es el soluto y quién el solvente. ¿Sí? Para eso voy a recordar la definición primaria que había, la primera que habíamos anotado, que decía soluto era el que estaba en menor cantidad, o del que había menos, y solvente aquel del que hay más. Entonces, yo ya puedo decir, teniendo en cuenta esa definición, que este es mi soluto,
¿sí? Y que este va a ser mi solvente. ¿Está bien? Recuerden que no siempre el agua tiene que ser solvente. Va a tener que ver más que nada con las cantidades. Bien, una vez que reconozco soluto y solvente, voy a lo siguiente. Ahora sí anoto los datos, como hicimos hoy. Voy a anotar los datos, vamos a poner. Entonces, lo que voy a anotar es lo siguiente. Masa de soluto, la conozco. ¡Epa! ¿Qué pasó? Masa de soluto es 200 gramos. Mientras que masa de solvente es 750 gramos. Bien. ¿Qué otro dato tengo? Tengo la densidad de la solución. Densidad de la solución, ¿sí? Es 1,001, dije. Ya me olvidé cuánto les dije. 1,001. 1,001 gramos sobre centímetros cúbicos. Estos valores que estoy haciendo acá, yo se los estoy inventando para hacer el ejercicio, para mostrarles cómo se resuelven. No se piensen que si mezclo una solución, si hago una solución así, va a tener esta densidad. Puede cambiar dependiendo qué soluto utilice. Bien, ¿qué se me pide calcular? Se pide calcular la concentración expresada en % masa en masa y la misma concentración de la solución expresada en % masa volumen, que ya les anticipo va a dar casi lo mismo teniendo en cuenta la densidad. Recuerden que mientras más distinta sea la densidad, más distinta va a ser la diferencia de concentración entre % masa masa y % masa volumen. Bien, ¿qué empiezo a construir? Lo primero que hago es lo siguiente. Recuerdo que masa de solución, ¿sí?, depende siempre de la masa de soluto más la masa de solvente. Eso lo tengo que recordar. Masa de soluto más masa de solvente me dan a mí la masa de la solución. Entonces, reemplazando, voy a decir que mi masa de solución va a ser igual a 200 gramos más 750 gramos, que me va a dar 950 gramos, ¿no? Bien. 250 gramos. Esto me da en total de 950 gramos de solución. Juan, creo que pusiste, falta solvente en el segundo término. Ah, puse solución en vez de... Tenés razón. Muchas gracias. Muchas gracias. El apuro. Bien, ahí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos la masa de solución. Con la masa de solución ya podemos empezar a calcular el % masa en masa, porque nosotros sabemos que en esta cantidad de solución tenemos esta cantidad de soluto. Entonces mi regla de 3 sería lo siguiente. Sería en 950 gramos de solución, yo tengo 200 gramos de soluto. Fíjense que acá es al revés. ¿Sí? Ahora yo quiero saber en 100 gramos de solución, porque el % masa en masa significa eso. ¿Cuánto tengo en 100 gramos de solución? X. ¿Ven? Queda la regla de 3, igual que antes, pero al revés. Antes el 100 estaba arriba, ahora el 100 está abajo, porque justamente lo que quiero averiguar es la concentración. Y antes, cuando tenía la concentración, ya sabía que en 100 había tanto. Bien, si me dicen esta cuenta, ¿cuánto da más o menos? 21,05. Bien, 21,05 gramos de soluto. Entonces, esa va a ser la concentración % masa en masa. Entonces voy a poner acá, vamos a colorcito, % masa en masa, entonces va a ser 21,05, ¿sí?, % masa en masa. Bien, ya tengo la primera parte. Ahora vamos a proceder a sacar el % masa volumen. Para eso recurrimos de nuevo a la densidad. ¿Por qué? Porque necesito averiguar el volumen de la solución. Entonces, fíjense, si densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí?, vamos a despejar de esta ecuación el volumen. Entonces vamos a ver que el volumen de la solución, esto ya lo había anotado la vez pasada, va a ser masa dividido densidad. Entonces, reemplazando, tengo que el volumen de solución es la masa que acabo de calcular, que era
950 gramos, voy a decir 950 gramos de solución, dividido la densidad que es 1,001 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto da esto, por favor? 949,05. Bien, entonces tenemos, me voy a agarrar un poquitito por acá, 900. Recuerden que gramos se cancela con gramo y me queda el volumen expresado en centímetros cúbicos. 949, ¿cuánto era, Teresa? Perdón. 0,5. 0,5 centímetros cúbicos de solución. Bien. Entonces, ahora hago la regla 3 de la misma manera. Nomás que en vez de usar 950 gramos de solución, uso 949,05. Entonces voy a decir, si el 949,05 centímetros cúbicos de solución, yo tengo 200 gramos de soluto. Recuerden que estoy hablando de la misma solución, más que en una hablo de la cantidad de materia y en otra hablo del espacio que ocupa, el volumen. En 100 centímetros cúbicos de solución voy a obtener X. Tenemos solución acá y solución acá. ¿Cuánto da esto, por favor? 21,07. Ven que da casi lo mismo, por eso les dije, cuando las densidades son muy parecidas, las concentraciones dan casi lo mismo. 21,07 gramos de soluto. Entonces, voy a decir que mi concentración por ciento masa volumen es 21,07. Ahí al lado puso masa. Justo le iba a decir, profe. ¿En dónde puse masa en masa? Acá, sí, ahora lo borro. Gracias. Masa volumen. Gracias. Bueno. Ahí está, masa volumen. ¿Está? ¿Se entiende cómo es la lógica? Es bastante sencillo. Es bastante sencillo, solamente hay que practicar un poquitito. Entonces, tenemos dos tipos de forma de ejercicios. Aquellos donde ya conocemos la concentración y tenemos que averiguar la cantidad de soluto o transformarla a otra concentración. Y aquellos donde no conocemos la concentración de la solución y tenemos que averiguarla en base a los datos. Esos son los dos tipos de modelos de soluciones que puede haber en las porcentuales. Faltaría calcular uno de volumen en volumen, pero es básicamente lo mismo. Tendría que darles el volumen de soluto y el volumen de solución, en vez de darle los gramos de soluto. ¿Sí? Pero la lógica es básicamente la misma. ¿Hasta ahora venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como ahora como lo entienden, los vamos a complicar para que no entiendan nada. No. Vamos a las concentraciones químicas que son más complicadas. Acá vamos a tener que hacer uso de la tabla periódica. Las concentraciones químicas, a diferencia de las físicas, son específicas. ¿Por qué? Porque las porcentuales tienen que ver con un número, con un cálculo matemático, ¿sí? De cuánto por tanto tengo, ¿sí? Cuánto soluto por cada tanto de solución tengo. No hay ningún problema. Pero las concentraciones químicas van a cambiar dependiendo de quién sea el soluto, ¿sí? Porque las concentraciones químicas, por así decirlo, reconoce a cada sustancia por nombre y apellido. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que vamos a tener que hacer, y voy a escribir un mismo ejercicio, y voy a explicar cómo se hace. Entonces, voy a poner lo siguiente. Se disuelven, vamos a poner 30 gramos les pongo el símbolo, ¿sí? Le pongo la simbología química, vamos a decir, cloruro de sodio. Recuerden que no me interesa el nombre, sí la fórmula molecular. Se disuelve 30 gramos de cloruro de sodio en 260 gramos de agua. Coma, obteniéndose una solución de densidad 1,05 gramos sobre centímetros cúbicos. Y entonces acá voy a hablar solo de las concentraciones químicas. Expresar la concentración de la misma en
molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. ¿Tá? Vamos a hacer con un mismo ejercicio todas estas concentraciones. Vamos a expresar todas las concentraciones. Entonces, tengo que aclarar una cosita. Los químicos, si ustedes agarran una tabla periódica, en la tabla periódica, ustedes, a ver, esperen si lo puedo encontrar. Esperen que les voy a buscar una tablita periódica para compartirles, la que les mostré la primera vez, mejor dicho. Esperen un momentito, ¿eh? Así les muestro dónde está y podemos todos trabajar con tranquilidad. Me había olvidado de esto, lo tenía que haber tenido preparado. A ver. Química, en la segunda clase de química creo que ya lo mostré. Vamos acá. A ver. Sí, creo que está en esto. Paciencia, paciencia. Bien. ¿Se ve ahí? Dos. Todavía no se ve nada, profe. ¿Todavía no se ve nada? Bueno, esperamos un poquín. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahí va. Bueno, ahí va, ahí va. Sí, está como cargando porque está muy cargada. Muchas cosas. Bien. Acá. Vamos a la tabla periódica acá. Una tabla periódica cualquiera, ¿sí? Fíjense que toda tabla periódica, aparte de tener una ubicación 41, 42, 43, tiene acá al lado un número que dice 95, 94, en este caso, 101, ¿sí? ¿Qué son esos? Esos son los que se conocen como MR, o masa atómica relativa. Si se fijan, cada elemento tiene una masa atómica relativa distinta. 10 para el boro, 12 para el carbono, 14 para el nitrógeno. Son masas relativas, ahora voy a explicar. Y fíjense que no tiene unidad, dice 1,079, no tiene unidad. Los físicos detestan esto, ¿cómo no va a tener unidad? En realidad la unidad de esto es la unidad de masa atómica, que voy a explicar un poquitito ahora. Peso atómico sería. No, no es el peso atómico, es la unidad de masa atómica, ¿sí? No es un peso, no es una fuerza, es una masa. Pero esa masa está expresado en cantidad de partículas, ¿sí? Para hacerlo más fácil, nosotros este numerito lo vamos a transformar en gramos. Y ahora les voy a hacer la explicación en la salvedad para que entiendan, ¿sí? Cómo es que estos gramos, esta masa representa los gramos de un átomo, en realidad no. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar la sustancia sodio cloruro, ¿sí? Y voy a sumar los MRs. ¿Tá? Si me fijo, se los muestro de nuevo acá para que vean, para que no me terminen creyendo nada más, simplemente que lo vean. El cloro, que está acá, tiene una masa de 35,45, redondeamos a 35,5. ¿Sí? Y por otro lado, el sodio va a tener una masa de 23. Si se fijan, 22,9, redondeamos a 23. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a sumar esos MR. Para el sodio son 23 gramos aproximadamente, ¿sí? Y para el cloro van a ser aproximadamente 35,5 gramos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, lo que estoy haciendo acá, estoy sacando el MR del cloruro de sodio. Este MR es igual a 58,5. ¿Está bien? Ahora voy a explicar qué es el MR, entonces. 58,5 gramos. Este MR del cloruro de sodio, y es específica para cada sustancia porque se fijaron que cada elemento tiene una masa distinta, es lo que se entiende como masa de un mol de sustancia. ¿Está bien? Masa de un mol. Que tiene que ver con los elementos que las componen y la cantidad que hay de cada uno de sus elementos. Hay un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces sumo los dos MR. El MR del sodio y el MR del cloro.
¿Me siguen por ahora? Sí, algo así, profe. Sí, sí. Masa, esto es la masa de un mol, ¿sí? Del cloruro de sodio. ¿Qué es un mol? Acá esto se lo voy a aclarar, no lo vamos a trabajar mucho porque en realidad ustedes no lo necesitan, pero para que después no se queden pensando y me digan, no, profe, no me cierra que un mol de cloruro de sodio pese 58 más 5, porque uno se piensa que un mol es un granito de sal, una partícula. No, en realidad un mol, la palabra mol, es para los químicos una palabra que encierra un número. Así como la docena encierra el número 12, el par encierra el número 2, la palabra mol encierra un número muy, muy, muy grande, que es el 6,02, ¿sí? Por 10 a las 23. O sea, ¿qué estoy diciendo? 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué es esto? Esto es un número enorme, es un número del orden del trillón. Para que se den cuenta, se los hago acá. ¿Sí? Yo escribo acá esto y voy corriendo. Esta coma la voy corriendo para atrás 23 lugares, porque multiplicar por 10 a la 23 es como multiplicar 23 veces por 10. Es decir, es correr la coma 23 veces. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este es ese número, 6,02 por 10 a la 23. ¿Y qué son? Partículas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta cantidad de partículas para el cloruro de sodio pesan 58,5 gramos. ¿Me siguen ahora? ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, profe. Ahora sí tiene lógica, claro, el mol no es una partícula o un granito de sal, es esta cantidad de partículas que es del orden del trillón. O sea, 602 trillones de partículas de cloruro de sodio pesan 58,5 gramos. Ahora tiene lógica. Y siempre que hablemos de mol en química, estamos hablando de esta cantidad de partículas. Esta cantidad de partículas para cada sustancia va a tener una masa distinta. Lo mismo que hice acá, voy a hacer con el agua. ¿Sí? Voy a decir, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Más un átomo de oxígeno. Si me fijo en la tabla periódica de nuevo, nos fijamos que el hidrógeno tiene una masa de aproximadamente 1 y la del oxígeno 16, exacto, aproximadamente, bueno, acá dice 16 directamente, es 15,99. Bueno, esta tabla media trucha, pero no importa. Entonces, lo que vamos a hacer no es que sumamos 1 más 16 y decimos el MR del agua es 17. Fíjense que hay un 2. Este 2 multiplica el hidrógeno, entonces tengo 2 por 1 gramo, ¿sí? Siempre el numerito, el subíndice, multiplica al de adelante, no multiplica al de atrás, solo al de adelante, más 16 gramos, ¿está bien? Entonces, esto me da 18 gramos. ¿Me siguen? Esto es el MR del agua. ¿Qué es el MR entonces? Aclaro acá. MR es masa atómica relativa. Vamos a escribirlo. O simplemente masa relativa. Bien. Entonces, ¿para qué? Profe, perdón que lo interrumpa. O sea que para cualquier otra sustancia sería la masa de un mol y para el agua sería la masa atómica relativa o... No. Acá también sacamos la masa atómica relativa del cloruro de sodio, la masa atómica relativa del agua. ¿Sí? Cada uno tiene su masa atómica relativa. Cada sustancia química tiene su masa atómica relativa, que es la masa de un mol. ¿Está? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, lo voy a aclarar acá. Masa de un mol. Entonces, fíjense que acá se entiende un poquitito mejor lo que le estaba queriendo decir de que cada sustancia tiene su nombre y apellido. No va a haber ninguna sustancia que tenga la misma masa atómica relativa que otra. ¿Me siguen? Sí. Porque están compuestas por distintas especies químicas. Masa de un mol. ¿Está? Entonces, ahora volvemos al enunciado. Y me dice que se disolvieron 30 gramos de cloruro de sodio
y 260 gramos de agua. Entonces, hago lo mismo que hacía antes. Detecto el soluto. El soluto va a ser este. Este va a ser el soluto. Es decir, el cloruro de sodio. Mientras que el agua, los 200 gramos, va a ser el solvente. ¿Sí? Y ahora tengo que aclarar lo siguiente. Por ejemplo, calcular, no, por ejemplo no. No es un ejemplo. Calcular la molaridad, vamos a poner acá, molaridad, es saber cuántos moles de soluto habría en 1 litro de solución. Venga, acá me equivoqué una cosa. Molaridad siempre es con M mayúscula. Entonces, es saber cuántos moles de soluto, ¿sí?, hay en 1 litro de solución. Esto es lo que significa la molaridad, que lo habíamos visto la otra vez. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Lo primero que voy a sacar es la masa de solución. Mi masa de solución, ya les enseñé cómo sacarlo, es el soluto más el solvente. Entonces ya acá voy haciendo más rápido, no voy anotando todo. Voy a anotar 30 gramos de soluto más 260 gramos de solvente. Sí, está bien. Más 260 gramos de solvente. Entonces yo tengo que mi masa de solución es igual a 290 gramos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Como hicimos antes, con la densidad voy a expresar el volumen. Entonces voy a decir, esperen que voy a ocultar acá, el volumen de la solución, ¿sí? Recuerden que era la masa de la solución dividida la densidad. Entonces voy a hacer 290 gramos de solución. Esto es una C, parece cualquier cosa, es una solución. Dividido, esperen que no me acuerdo, 1,05 era, ¿no? Sí. Sí. 1,05, entonces 1,05 gramos sobre centímetros cúbicos de solución. Con lo cual, gramo se va con gramo. ¿Y cuánto me da el volumen de solución? 276,19. Bien, entonces tengo 276,19 centímetros cúbicos de solución. Bien. Voy a ir un poquitito acá para el costado ahora. Seguimos acá. Entonces voy a empezar a hacer las relaciones. La concentración molar es como una porcentual, es muy parecida a la porcentual, la lógica, ¿sí? Pero en vez de expresar los gramos de soluto, voy a decir los moles de soluto. Y en vez de, en 100 gramos de solución, voy a decirlo como una porción más a volumen, perdón. En vez de decir centímetros cúbicos de solución, 100 centímetros cúbicos de solución, voy a decir 1000 centímetros cúbicos de solución. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a transformar mi masa de soluto, la voy a transformar en moles. Para eso voy a decir lo siguiente. Fíjense que el soluto era el cloruro de sodio. Y habíamos sacado que la masa de un mol de cloruro de sodio era de 58,5. Entonces, eso es lo que voy a empezar a relacionar. Voy a decir 58,5 gramos de soluto, ¿sí?, en este caso de cloruro de sodio, equivalen a un mol de cloruro de sodio. Pero yo no tengo 58,5, tengo menos, tengo 30. Entonces voy a decir que 30 gramos de cloruro de sodio, ¿a cuántos moles me equivalen? ¿Está bien? ¿Cuánto da esto? 0,51. Bien, 0,51. Esa es la cantidad de moles. Gente, esto se puede hacer así, ¿sí? O se puede hacer con una ecuación química, sí, es una ecuación química básicamente, que dice lo siguiente: el número de moles, N es el número de moles, es igual a la masa que yo tengo dividido el MR. Que si se fijan es lo mismo, es la masa dividido el MR, ¿sí? Me va a dar lo mismo. Esta es una ecuación que sirve para sacar el número de moles. Si quieren hacer esto directamente es más rápido. Miren que
Yo se los aclaro de las dos maneras porque hay para gente que es más práctico aplicar una fórmula y hay para gente que es más práctico pensar una regla de 3. Entonces ya no voy a hablar más de 30 gramos de cloruro de sodio, sino que voy a hablar de 0,51 moles. ¿Me siguen? Y estos 0,51 moles están en este volumen de solución. Entonces digo lo siguiente. En 276,19 centímetros cúbicos de solución, hay 0,51 moles. Y ya digo mol de soluto, ya no me importa quién es. En realidad sé que es de cloruro de sodio, pero con que diga mol de soluto está bien. En un litro, es decir, en 1000 centímetros cúbicos de solución, ¿cuántos moles voy a tener? Y eso me va a estar dando la molaridad. ¿Cuánto da esto, por favor? 1,85. Bien, entonces 1,85 moles de soluto. ¿Está bien? Que lo puedo hacer así, como lo hice, o también puedo decirlo de la siguiente manera. La molaridad es igual a los moles, es decir, acá vamos a poner N, el N que calculamos recién, dividido los litros, ¿sí? Para este caso sería 0,51 dividido 0,27619 litros. Si hacen la cuenta le va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, se los expliqué con fórmula y con regla de 3. Ya tenemos la primera parte. Entonces voy a decir que la concentración de mi solución es 1,85 molar. Y esto es muy común que lo vean en reactivos químicos, que vean estas concentraciones. Así, un numerito y una M mayúscula. Eso es la concentración molar. ¿Se entendió, gente, hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe. Escucha, la primera fórmula que pusiste, N minúscula, sobre M sobre molar R. Acá. Sí, Esa, M sí. es la masa. Vamos a aclararlo, porque si no, no se entiende. Para que lo aclaro. Vamos a ponerlo con colorcito así. Entonces, te lo aclaro acá. Masa. Sí, esta es la masa que vos tenés. Y MR, bueno, ya sabes, masa, masa presente, vamos a decir. Masa obtenida, no sé cómo ponerlo. Masa. Es la masa que tenés. No sé cómo ponerlo. Masa que se tiene, que se posee. ¿Está? Y el MR lo van a tener que calcular. Para cada una de las sustancias tienen que calcular el MR. Igual, a la hora de tomarles un ejercicio, yo les voy a La proporcionar. masa de un mol, digamos. Claro, y esto La masa de un sería. mol de sustancia, ¿no? Exacto. Masa de un mol. Yo igual el MR se los voy a dar. Generalmente se los voy a dar. Masa de un mol. De esa misma sustancia. Y acá, ¿qué voy a poner? Bueno, el número de moles. ¿Sí? Es decir, cantidad de moles. Cantidad de moles. Y los litros de solución. ¿Está bien? ¿Está? ¿Queda ahí mejor? Está bien. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Igual recuerden que cualquiera de las dos es fácil. La regla de 3 por ahí es un poco más larga. Esto es un poco más corto, pero por ahí la regla de 3 ayuda más con la lógica del ejercicio. A veces uno acá se equivoca, no sabe qué poner en la masa o qué poner en el MR y hacemos macana. Cualquiera de las dos sirve, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les quede más cómodo, más práctico. Bien, voy a anotar estos valores. Yo ya tengo 0,51 mol, este me lo voy a anotar, y el volumen de solución también me lo voy a guardar. El volumen de solución habíamos dicho que era... ¿Dónde lo dejé el volumen de solución? Acá abajo lo dejé, ¿no? Y el volumen de solución 276,19. Esto me los voy a guardar ahora porque los voy a usar para las otras concentraciones. Paso a la siguiente
siguiente hojita, para empezar a calcular la molalidad. Entonces, la molalidad, vamos a hacerlo acá con M minúscula. Molalidad. La molalidad va a ser los moles de soluto, que ya lo calculé, son 0,51, por eso le dije se me lo guardo, sobre kilogramo de solvente, ¿está bien? Por cada 1 kilogramo de solvente. Entonces, lo voy a mostrar con regla de 3 y con formulita. Lo que yo voy a decir es lo siguiente. Yo tengo, voy de nuevo acá. Fíjense que yo ya saqué la masa de solución, ¿sí? Que es 30 gramos de soluto más 260 gramos de solvente. Esta masa la voy a usar ahora. Entonces yo voy a decir que en 200... Esperen que agarren un poquitito, se me queda muy chiquito. Yo voy a decir que en 260 gramos de solvente, ¿sí? Tengo disueltos 0,51 mol de soluto. En 1000 gramos de solvente. ¿Por qué en 1000? Porque me pide la molalidad por cada kilo de solvente. Y 1 kilo es 1000 gramos. En 1000 gramos de solvente, ¿qué cantidad de moles tengo? ¿Cuánto da esto, por favor? Perdón, profe, pero ¿no es en 30 gramos de ¿Qué cosa? soluto? Ahí donde pusiste 260 gramos de solvente. Sí. 0,51 era en soluto. 651 moles de soluto, ¿sí? Sí. Ah, listo. Bueno, perdón. ¿Está? ¿Se entiende? Pará, porque si no se entiende, explico. De nuevo. No, yo ahí no lo entendí eso. Bien. Acá esto es así. Nosotros pasamos la masa de soluto, que eran 30 gramos, lo pasamos a moles. ¿Da? 0,51 mol. ¿Está? Estoy acá. ¿Eso lo ven? 30 gramos de soluto Sí. son 0,51 mol. O sea que hablar de 30 gramos de soluto y 0,51 mol es lo mismo. ¿Sí? Ahora, estos 30 gramos o estos 0,51 mol, ¿en qué cantidad de solvente está disuelto? Bueno, están disueltos en 260 gramos de solvente. Porque mi solución está formada por soluto y solvente. ¿Está? Sí, ahora sí. Entonces, listo. Entonces vamos acá, ahora. Agarrando de nuevo. Yo sé que en 260 gramos de solvente tengo 0,51 mol. En 1000 gramos de solvente, porque es lo que me pide la molalidad, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto da esto, por favor? 1,96. Bien, da 1,96 moles de soluto. ¿Sí? Y esta concentración se expresa así. Es 1,96. Y acá no se olviden nunca de la M minúscula. ¿Sí? Molal. No es molar. Si ustedes ponen la M mayúscula, eso es molaridad. Y esto es molalidad. Parecido. ¿Está? ¿Venimos bien hasta ahora? Otra forma de hacerlo, con formulita, es así. La molalidad, ¿sí? Es igual al mol de soluto, como había dicho hoy, N, ¿sí? Dividido kilogramo de solvente. Entonces, fíjense que si yo ponía 0,51 dividido 0,260, tiene que dar lo mismo. Fíjense si le da lo mismo. Es una N. ¿Da lo mismo o no? Sí, Sí, profe. Bien, entonces 0,51 mol dividido 0,26 kilogramos de solvente. Bien, entonces ya tenemos dos de las concentraciones químicas, la molaridad y la molalidad. Vamos a la tercera, que es, vamos a hacer, vieron que le pedí molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Voy a hacer primero fracción molar porque me sirve más con lo que venimos explicando y dejo normalidad para el final, que es la más complicada y la más difícil de entender. Vamos entonces a la fracción molar. La fracción molar, XI, se llama fracción molar.
me va a decir lo siguiente la fracción molar. La fracción molar van a ser los moles de soluto, número de moles de soluto, dividido número de moles totales. ¿Qué estoy diciendo número de moles totales? Número de moles de soluto, es decir, cantidad de moles de soluto, más cantidad de moles de solvente. Entonces, ahora también tengo que sacar el número de moles del agua. Entonces voy a decir lo siguiente. Volvemos a la primera diapositiva acá. Epa, me fui el miércoles. Acá. Fíjense, vamos a agrandar un poquitito, que ya habíamos sacado el MR del agua. El MR del agua era 18 gramos. O sea que la masa de un mol de agua es 18 gramos. Entonces, vamos de nuevo acá. Regla de 3 de nuevo. Vamos a decir que si 18 gramos de agua, ¿sí?, corresponden a un mol de agua, la cantidad que yo tengo de agua, que es 260 gramos, va a corresponder a X moles también. 260 gramos de agua, ¿a cuántos moles va a corresponder? ¿Cuánto es esto, por favor? 14,44. Bien, entonces tengo 14,44 moles de agua. Esto también lo podía sacar con la formulita, es decir, 260 dividido 18, como les mostré antes. ¿Sí? Número de moles, recuerden, masa, 260 dividido MR, 18. Le iba a dar lo mismo, 14,44. Entonces, ahora simplemente lo que hago es lo siguiente. Mi fracción molar, ¿sí?, van a ser los moles de soluto, que son 0,51, ya lo habíamos calculado en los otros dos ejercicios, 0,51 mol, dividido, esto lo hacemos más largo, bueno, moles de soluto más moles de solvente, 0,51 mol, más 14,44 mol. ¿Me siguen? ¿Cuánto da esto, por favor? 0,03. Bien, 0,03. Y voy a aclarar una cosita acá. Esta cuenta acá abajo, mol más mol, me da mol. Y acá arriba tengo mol. Y mol dividido mol no tiene unidad. El mol se cancela, queda solamente el número. Por eso esto se llama fracción molar, porque es una fracción de la cantidad de los moles totales que yo tengo. Es como si yo tengo una pizza que la corto en 8 porciones, ¿sí? Cada porción de una pizza es una fracción, ¿está bien? No tiene unidad, no existe la unidad porciones de pizza, ¿está? Son fracciones. Bueno, acá pasa lo mismo. La fracción molar, a diferencia de todas las demás concentraciones, no tiene unidad y simplemente se expresa así. La concentración expresada en fracción molar, en XI, es igual a 0,03, en este caso. Y otra cosa, capaz ya se dieron cuenta, pero lo aclaro. Como esto es la cantidad de soluto en moles dividido la cantidad total de moles, nunca la fracción molar va a ser mayor o igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una fracción de mi total. Es decir, es una parte de mi total. Sería, si lo comparo de nuevo con las pizzas, cada porción de pizza, ¿cuánto es de mi total? ¿Se entiende? Y ustedes van a decir, ¿y un octavo? Bueno, ¿y un octavo cuánto es? 1 dividido 8. Bien, nunca va a ser igual o mayor a 1. Siempre va a ser menor a 1. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Y ahora vamos a la complicada. Es decir, estas eran las fáciles, ¿eh? Ah, eso es lo fácil. Esto era lo fácil. Vamos ahora a la complicada. La complicada que yo la verdad la enseño porque se sigue utilizando, ¿sí? La verdad es una porquería esta concentración. Esperen que alguien quiere entrar. Pero se las tengo que enseñar, lamentablemente se las tengo que enseñar porque muchas de las drogas, vieron que yo les dije es normal que vengan en molaridad. Bueno, la gran mayoría viene en normalidad. Es como que los químicos se quieren mandar la parte y decimos, bueno, acá ponemos algo que solamente los químicos entendemos.
Voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla que yo pueda encontrar, porque en realidad no es difícil el cálculo, es difícil el concepto de normalidad, ¿sí? Si vamos al concepto de normalidad, lo voy a escribir acá. Ya se los había dicho la otra vez. Es la cantidad de equivalentes gramos, ¿sí? Por cada litro de solución. Entonces, acá viene lo complejo, porque para saber el equivalente gramo hay que conocer mucho de química. Por eso es una porquería. Yo les voy a tratar de dar unas normas generales, pero es medio difícil. Esto, lo de cantidad de equivalentes gramos, es lo siguiente. Un equivalente gramo de cualquier sustancia, es igual al MR, ¿sí? Dividido la carga neta. ¿Ven? Acá ya se empieza a complicar. Porque, ¿qué es esto de la carga neta? ¿Cómo calculo la carga neta? Lamentablemente no hay una forma de calcular la carga neta, sino que tenés que saber básicamente mucho de química. Toda sustancia química se separa en iones. Se puede separar en iones. Entonces, los iones tienen dos estilos de carga, dos tipos de cargas. Carga positiva y carga negativa. Bueno, la carga neta sería básicamente la cantidad de cargas positivas o la cantidad de cargas negativas que contiene una sustancia, que generalmente tiene que ser la misma, ¿sí? Porque si no, no pueden formar un compuesto. Entonces, para poder resolver esto, yo tengo que saber cómo se disocian los compuestos químicos y todo, y esto no es lo que a ustedes les interesa. Básicamente, yo les voy a decir en cada compuesto cuál es la carga neta, para que se den cuenta. El cloruro de sodio, que es mi soluto, ¿sí? Se disocia de la siguiente manera. ¿Qué es disociarse? Separarse en iones. ¿Cuáles son los iones que componen al cloruro de sodio? Bueno, en el cloruro de sodio es re fácil. En el cloruro de sodio la carga neta es 1, porque tiene un catión sodio, ¿sí? Más un anión cloruro. ¿Ah? Entonces la carga neta es, ya dije, la cantidad de cargas positivas o la cantidad de cargas negativas. Bien, acá es 1. Pero hay algunos compuestos donde no es tan sencillo esto de la carga neta. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Solamente para que lo vean, después lo borro. Vamos al sulfato férrico. ¿Sí? Este es el sulfato férrico. Bien, entonces, la carga neta de esto, yo tengo que disociar este compuesto. Este compuesto se disocia de la siguiente manera. Algo así. Se va a disociar en 2 cationes férricos, ¿sí? Más 3 aniones sulfatos. Entonces, fíjense, la carga neta acá sería cuántas cantidades de cargas positivas y negativas hay. Ustedes van a decir, hay 3 y 2. No, hay 2 por 3, 6, o 3 por 2, 6. Acá la carga neta es 6. Entonces tendría que dividir toda la masa de todo el MR por 6. Por eso le digo que es complicado el tema del equivalente gramo. Pero siempre yo les voy a dar la carga neta y el MR, de manera tal que ustedes puedan sacar el equivalente gramo fácil. Para el equivalente gramo del cloruro de sodio es sencillo, porque acá tenemos que el equivalente gramo va a ser 58,5 gramos, ¿sí? Dividido una carga neta. Entonces, el equivalente gramo, ¿sí? Tiene una masa de 58,5 gramos. Sé que por ahí esto es medio complejo de entender, pero se viene más o menos entendiendo la idea. Es decir, el equivalente gramo, yo expreso cuántos gramos me equivalen a un equivalente. Eso sería el equivalente gramo. ¿Quedó más o menos? Más o menos. Sí, perfecto. Sí, más o menos. Recuerden que yo siempre les voy a dar la carga neta y el MR, de manera tal que ustedes dividen y listo. ¿Está? Esto lo voy a recuadrar
Sé que es complejo, pero bueno. Esto es muy del químico que quiere que solamente lo manejen los químicos, pero bueno. Vamos a poner acá. Entonces, después vamos a ver que hay una regla general. Para todas las sustancias monopróticas, el equivalente de gramo es igual al mol. ¿Sí? Bien, entonces ahora en este caso es sencillo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que 58,5 gramos, ¿sí?, equivalen a un equivalente gramo. Yo tenía de cloruro de sodio, si se acuerdan, cuando empezó el ejercicio decía que tenía 30 gramos. Entonces, 30 gramos, ¿cuántos equivalentes gramos son? Y acá les va a dar exactamente lo mismo que el mol. Les va a dar 0,51. Nomás que en vez de poner mol, voy a poner equivalentes gramos. ¿Está bien lo que digo? Enrollado. Entonces, Sí, profe. bien, entonces ahora recurro de nuevo la misma regla de 3 que hice con la molaridad, pero acá con equivalentes gramos. ¿Cuánto volumen tenía yo de solución? Si nos fijamos, lo habíamos calculado antes, el volumen que yo tenía de solución era 276,19. Entonces voy a decir de nuevo lo mismo. Pongo acá, agarrando un poquitito, y voy a decir, en 276,19 centímetros cúbicos de solución, ¿sí?, tengo ¿cuántos equivalentes gramos? Bueno, 0,51, que es lo mismo que decir 30 gramos en este caso, para el cloruro de sodio. 0,51 equivalentes gramos. ¿Está? Bien. En 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos equivalentes gramos voy a tener? Y va a dar lo mismo que la molaridad, porque es la misma regla de 3. ¿Cuánto da esto? Que ya me olvidé cuánto da. ¿1,80 y algo era? 1, me fijo, no hay problema. 1,84, profe. 1,84, 1,85 puede ser, 1,85. Sí. Está bien. Sí, profe. 1,85. Está bien. Listo. Entonces, acá va a dar 1,85 equivalentes gramos. ¿Ven? Entonces voy a decir que la concentración normal de esta ecuación, de esta sal, es 1,85 normal. ¿Sí? 1,85 normal. ¿Ah? Esta parte también la podría haber hecho así. Podría haber dicho que la normalidad es igual a los equivalentes gramos que yo tenga, ¿sí?, dividido los litros de solución. Prendete la luz. Prendete la luz. Maxi, tenés abierto el micrófono. Gracias. De nada. Bien. Así lo puedo calcular también. Los equivalentes gramos sobre los litros de solución. ¿Está? Y acá voy a poner algo, una regla general, ¿sí?, que lo voy a aclarar acá, para que ustedes se den cuenta de una cosa. Vamos a suponer que yo tengo, voy a hacer otra hojita acá. Se los voy a poner como regla general, para que se den cuenta que no siempre tenemos que hacer cálculos. Si yo tengo ácido sulfúrico, voy a agarrar la sustancia ácido sulfúrico, y acá ya les voy a poner las masas, los MR yo porque ya los conozco y todo, después búsquenlo si quieren. El MR para el ácido sulfúrico es 98 gramos, ¿sí? 98 gramos. ¿Está bien? Es decir, que la masa de un mol pesa 98 gramos. Para este mismo ácido sulfúrico, cuando se disocia, es una sustancia diprótica. ¿Por qué es diprótica? Porque tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, todas las sustancias ácidas, ¿sí?, se van a disociar dependiendo de la cantidad de ácido de hidrógeno que tengan. Entonces, esto se disocia en 2 cationes hidrógenos. Esto es una regla general, les quiero mostrar una cosa.
y un anión sulfato carga menos 2. Fíjense que la carga es 2 por 1, 2, y acá menos 2, la carga es 2. Quiere decir que el equivalente gramo, ¿sí?, para el ácido sulfúrico es el MR, ¿sí?, dividido la carga, que es 2. En este caso, ¿sí?, un equivalente gramo de ácido sulfúrico vale 49 gramos. Profe, Sí. ¿puede repetir lo de arriba antes de sacar lo que es equivalente gramo? Antes de sacar lo que es equivalente gramo. ¿Esto, lo de MR? Sí, por favor. Ahí cuando disocia, digamos, el 2 Acá. hidrógeno, sí. Sí. Esto es cómo se separa en iones. Ah, ya sé lo que querés que diga. Que la cantidad de hidrógenos que tenga el ácido va a ser la cantidad de carga. ¿Eso? Eso, profe. Bien. Para todo ácido, todos los ácidos van a tener hidrógeno adelante. Recuerden cuando vimos las estructuras de los ácidos, todos los ácidos tienen hidrógeno adelante, ¿sí? Para un ácido, la carga tiene que ver con la cantidad de hidrógenos que tenga. Si el ácido tuviese 3 hidrógenos, la carga, por lo que tengo que dividir acá, es 3. Si el ácido tuviese un solo hidrógeno, la carga es 1. ¿Se entiende? Y generalmente los ácidos vienen Sí, así. profe. De 1, de 2 y de 3 hidrógenos. Generalmente los ácidos vienen así. ¿Está bien? Pero eso te sirve solo para los ácidos. Los hidróxidos van a tener una lógica también, que tiene que ver con la cantidad de grupos hidróxidos. Pero lo que yo les quiero mostrar es otra cosa ahora. Eso después podemos hacer una reglita general también. Fíjense que un mol de ácido sulfúrico, ¿sí?, equivale a 98 gramos. ¿Está bien? Y un equivalente gramo de ácido sulfúrico equivale a 49 gramos. Es decir, la mitad. ¿Me siguen? Están ahí como calladitos. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que las dos soluciones, yo tengo 98 gramos de ácido sulfúrico, lo disuelvo en 1 litro de solución. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, yo tengo 98 gramos de ácido sulfúrico en 1 litro de solución. Entonces, la concentración molar es sencillo, es 1 mol en 1 litro. ¿Sí? Entonces, la concentración molar es 1 molar. ¿Me siguen? Mientras que la concentración normal, ¿sí?, es la cantidad de equivalentes gramos que hay en 1 litro. Y cada equivalente pesa 49 gramos. Quiere decir que hay 2 equivalentes. ¿Sí? 2 equivalentes gramos. ¿Por qué hay 2 equivalentes gramos? Pues yo tengo 98 gramos de ácido sulfúrico y 49 es uno solo, 98 es el doble. Entonces, para toda sustancia diprótica, la normalidad es el doble que la molaridad. ¿Se dan cuenta? Lo anotamos como regla general. Vamos a poner acá. Para cualquier sustancia diprótica, la normalidad, estas son esas cositas que se puede aprender uno de memoria, ¿sí? Porque esto sí tiene sentido que lo aprendamos de memoria, porque no me voy a poner a sacar el MR y eso. Busco en cualquier lado si la sustancia es diprótica, triprótica, monoprótica, lo que sea, y hago este cálculo sencillo, este razonamiento lógico. Para cualquier sustancia diprótica, la normalidad es el doble de la molaridad. Si fuese triprótica, el triple, ¿sí? El triple. ¿Entiendes? Esta es una regla general que sirve y es mucho más práctico que andar sacando cálculos. Sobre todo para ustedes que no son químicos. ¿Queda claro? Los veo muy callado, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Me da como cosa de que... Muchas cuentas, profe, pero sí. Sí, muchísimas cuentas. Lo reconozco, es así. Pero esa es la parte mala de química, ¿sí? Es mucho concepto, y al no tomarles a ustedes los conceptos, porque ustedes no son químicos, yo trato de hacérselo lo más sencillo.
que reconozcan qué es una molaridad, qué es una normalidad, ¿sí? Cómo se calculan, pero nada más que eso. No pretendo que sepan un montón de química. Bien, hasta acá la parte de concentraciones. Me queda media horita más para tratar de explicar lo de las propiedades coligativas, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera sencilla. Vamos a agrandar acá. Profe, ¿hace calor ahí atrás? Sí, está terrible, terrible. Ahora me voy a tomar un daiquiri. Ah, Se bueno. escuchan, se escuchan los pajaritos, todo, ¿eh? Sí, ¿Vieron? sí, Qué sí. grande. Acá yo en la parte que vivo tengo muchos árboles, así que está lleno de nidos de todo. Viene con sonido ambiente y todo. Lo bueno que tiene ahí el mar atrás, todo. Espectacular. Ahora voy y me doy un chapuzón. All inclusive. Bien, vamos a las propiedades coligativas que eran disminución de la presión de vapor, aumento bulloscópico, descenso crioscópico y presión osmótica. Yo la semana pasada les dejé las fórmulas, entonces vamos a empezar con cada una, así les explico qué significa cada una. Entonces tenemos disminución de la presión de vapor. Disminución de la presión de vapor. La fórmula es la siguiente. Dice que la diferencia de presión, ¿sí?, está dada por la fracción molar del soluto, obviamente, por eso le enseñé recién fracción molar, por la presión del solvente. A ver, presión de vapor del solvente. Dicho de otra manera, ¿qué sería la diferencia de presión? Sería la presión de vapor del solvente menos la presión de vapor. Recuerden que la presión de vapor de la solución siempre es más baja que la del solvente puro. De la solución, acá puse sol en vez de poner SB. Vamos acá. Es igual a la fracción molar, obviamente de soluto, ¿sí?, por la presión de ese solvente puro. Fracción de vapor del solvente. Entonces, esta es la ecuación. ¿Está? Va a aparecer dos veces la presión del solvente. Tengo que saber la presión de la solución, la presión del solvente puro, calcular la fracción molar, ¿sí?, como le enseñamos recién. Saco los MR de soluto, saco el MR de solvente, ¿sí?, transformo todo a mol y divido. Moles de soluto dividido en moles totales, lo multiplico por la presión del solvente y tengo la diferencia de presión. Si quisiera saber cuál es la presión de la solución, bueno, simplemente hago acá. Vamos acá. ¿Sí? Que la diferencia de presión que yo ya obtuve es igual a la presión de vapor de mi solvente menos la presión de vapor de mi solución. Esperen que acá me quedó medio juntito y no se ve, no se entiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Básicamente, ustedes conociendo la fracción molar o calculando la fracción molar y sabiendo la presión del solvente, sacan la diferencia de presión que se produce. Esto le va a dar tantos pascales, milímetro de mercurio, atmósfera, en lo que sea que esté expresado la presión del solvente. Me va a dar ese valor. Si yo quiero saber cuánto es la presión de la solución, agarro ese valor, ¿sí?, y hago esta igualdad. Entonces, como en tabla ya conozco la presión de vapor del solvente porque la acabo de usar, paso esta presión de vapor del solvente, lo paso para el otro lado del igual, ¿sí? Lo paso por el otro lado del igual, fíjense que está sumando, va a pasar restando, y acá me va a quedar delta P menos esto, igual a menos la presión de vapor de solución. Tendría que pasar el menos restando, y ya me queda igualado. Se los anoto para que no se me confundan. Me va a quedar que la diferencia de presión, ¿sí?, menos la presión de vapor del solvente es igual a la menos presión de vapor de la solución. ¿Está bien? Ahí es un despeje. Eso para si yo quiero saber la presión de vapor que tiene una solución. ¿Está bien? Callados están.
Sí, profe, sí. profe. Estoy anotando todo, estamos Claro, estamos así. queriendo intentar entender. No me quiero perder uno. Está bien, tranqui. Fíjense que después, una vez que esto lo empiecen a resolver, no es tan difícil. Lo que pasa es que es mucha fórmula, pero en realidad es mucho despeje matemático, más que nada. Entonces yo los despejes ya se los puse todo, simplemente es ver qué tengo que utilizar. Vamos al aumento buchoscópico. Aumento buchoscópico. La ecuación para aumento buchoscópico es la siguiente. Dice que la diferencia, ¿sí?, de las temperaturas de ebullición es igual a la molalidad, por eso le enseñé la concentración molar, por la constante bulloscópica. ¿Está bien? Dicho de otra manera, la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente es igual a la molalidad, ¿sí?, por la constante bulloscópica. La constante bulloscópica es algo que yo siempre les voy a proporcionar, porque como su nombre lo indica, es una constante, está medida para todas los solventes, ¿sí? La del agua, por ejemplo, es 0,52 grados Celsius sobre molalidad. Después vamos a ver eso, tranqui. Ahí tenemos las dos ecuaciones, es la misma, para el aumento bulloscópico. Esto quiere decir que si yo quisiera saber la temperatura en la que va a hervir una solución a la que le agregué un soluto, eso sería temperatura de ebullición de la solución, va a ser igual a la molalidad por la constante bulloscópica, todo esto más la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Recuerden que la molalidad la van a tener que sacar. Tienen que saber cuánto soluto y cuánto solvente tienen. Lo transforman a moles de soluto, lo dividen por kilogramo de solvente. Bueno, sacan la molalidad. Perdón, le hago una pregunta. Sí. La K mayúscula B, Sí. ¿era una constante, dijiste, Sí, por tabla? constante bulloscópica. Sí, se las voy a proporcionar siempre. ¿Sí? Sí, son tablas. Bueno, gracias. Para cada solvente hay una constante bulloscópica. ¿Está? Bien. Vamos a descenso crioscópico. Descenso crioscópico. Bien. Para el descenso crioscópico la ecuación es casi la misma. Es la diferencia de la temperatura de fusión es igual a la molalidad, ¿sí?, por la constante crioscópica, que es KF, constante de fusión, le dicen algunos, constante crioscópica, ¿sí? Entonces, lo que cambia acá es el orden de esto. Me queda delta, es decir, la diferencia de temperatura de fusión está dada por la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. ¿Está bien? Esto va a ser igual a la molalidad por KF, por la constante crioscópica. Entonces, si yo quiero saber la temperatura de fusión de la solución, ¿sí?, fíjense que es decir, tengo que pasar esto. Entonces yo lo que estoy averiguando es la menos temperatura de fusión de la solución. Es igual a la molalidad por la constante crioscópica de fusión, y a todo esto le resto la temperatura de fusión del solvente. ¿Está bien?
Tengan en cuenta que hay un menos acá adelante, ¿eh? Que después me cambia el signo del resultado. Bien, y por último, y no menos importante, vamos a la ecuación de presión osmótica. Vamos acá con presión osmótica. Bien, para presión osmótica tenemos que la presión osmótica, que se representa como pi, no es 3,14, ¿eh? Es presión osmótica, no tiene número. Es lo que ustedes quieren averiguar. Depende de la molaridad, ¿sí?, por R de los gases, por la temperatura expresada en Kelvin. Por eso la temperatura la pongo en mayúscula. ¿Está bien? Esta R es una constante que les voy a decir cuál es. R es la constante de los gases, que ya la van a empezar a ver en termodinámica, y en química la vamos a ver, pero más adelante. En termodinámica la van a ver con otro valor, porque van a ver el equivalente termodinámico, ¿sí? Y en química vamos a ver la R de los gases, que tiene que ver con esto, que es 0,032. Ay, cualquier cosa estoy diciendo, perdón. 0,082, ahí está, atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Es una constante, ¿sí? Que después les voy a explicar de dónde sale. Entonces, fíjense lo que va a suceder. La temperatura en Kelvin se va a cancelar con este Kelvin. La molaridad, que la molaridad es moles por litro, fíjense, es mol sobre litro. Litro se cancela con litro y mol se cancela con mol. Esta presión osmótica me da en atmósferas. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Y esta no tiene otra complicación como esta, que yo quiera saber la temperatura. Simplemente quiero saber la presión de la membrana. Siempre va a ser así. Molaridad por R por T. Tengo que sacar la concentración molar. R es una constante y tengo que saber la temperatura a la que se trabaja. ¿Está? Bueno, vuelvo acá. Dejo de compartir. Bien. Disculpen lo acelerado de la clase, ¿sí? Y disculpen todo el tema que le metí así de golpe, pero si no nos llevábamos más. Quiero terminar esto, así ya podemos tomar un examen, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? La semana que viene vamos a hacer repaso. Yo les voy a mandar. Voy a dejar de grabar ya. Así no queda tan largo. Tengo acá la grabación. Ahí está. Detener grabación. Sí.